Hola, buenas tardes. Estamos en un viernes cualquiera de marzo de 2021, en este caso en el capítulo número 11 de este ciclo que yo denominé Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos, en este caso presentando a mi querido exalumno, discípulo, y excelente músico y excelente persona, Emilio Longo. Les cuento que Emilio me mandó su currículum que le pedí y me llamó la atención, cosa rara porque no suele pasar, que la primera cosa que pone, que es, él es egresado de la Escuela Leopoldo Marechal de La Matanza, en la especialización de bajo tango, digamos que hizo la carrera de bajo tango conmigo en la escuela. Es profesor en el sistema de la Orquesta Escuela desde 2010. Hizo cursos de música de cámara, obra solista y conciertos a dúo con la maestra Mónica Kosachov, cofundadora de la Camerata Bariloche, con la cual yo grabé en el año 90 con Mónica Kosachov. Mirá vos qué casualidad. Es contrabajista además, Emilio, contrabajista suplente en la orquesta Juan de Dios Filiberto por concurso de 2017. Sigo con 2017 y 2019 contratos como contrabajista en la Orquesta Estable del Teatro Colón. Ni más ni menos. Giras por Perú, Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Corea, Taiwán, Japón como músico de tango. Durante 4 años tocando en la orquesta La Juan D'Arienzo. Ha tocado en muchos lugares de los que se llaman normalmente casas de tango. Ha tocado con Julia Senco en Tecnópolis. Y actualmente está en el trío con Walter Castro en bandoneón y Julián Caerio en piano y Elegante Sport, grupo de tango que realizaron una gira en Europa en 2020. ¿Cómo hicieron? ¿En marzo del 2020? Y sí, lo iniciamos nosotros. ¿Cómo fue? Ustedes Nosotros llevaron... arrancamos, nosotros llevamos y nos fuimos. Bueno, Emilio Longo con ustedes. ¿Cómo te va, ¿Qué Emilio? tal, Buenas Máximo? tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, súper contento que cuando me contaste de esta propuesta me encantó y bueno, me sentí muy feliz, porque es así, porque está buenísimo hablar con un maestro y que a uno le ha dado tanto. Mira qué bueno, Tener esta qué suerte, posibilidad, qué suerte. sí, para mí también, qué suerte. Bien, Sí, bien. Vamos a empezar por el principio, Emilio. Nosotros nos conocimos en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal de La Matanza, en la sede de la Escuela de Ramos Mejía, allá por 2001. sí, más o menos, sí. Vos entraste en la FOBA 1, es decir, vos habías estudiado antes algo. Tomé, no, la verdad que no. O sea, tomé un par de clases con una excelente persona y gran músico que es Leo Salas, Ujú, pero no, digamos, no tuve formación, digamos, tocaba rock y bueno, me gustaba escuchar ujú. todo y me empezó a interesar como, bueno, otras cosas y ahí arranqué, pero en realidad, bueno, como ya sabes, yo estaba estudiando kinesiología y bueno, y laburos, este, de Después, un después, montón después vamos a hablar de después eso. Después, hablaremos. después vamos a hablar Este, de eso. y me acuerdo que cuando me anoté, en ese momento la Marechal, uno era por orden de llegada. Uf, Entonces, yo ahora no me acuerdo la cantidad de horas que estuvimos haciendo con gente ahí. Me acuerdo que hicimos la fila la noche anterior ah. y de hecho, gente que hizo como una choriciada en la vereda. Sí, sí, me acuerdo. Dormimos ahí y al otro día estaba toda la fila dando vuelta porque si te quedabas sin, o sea, te quedabas sin cupo. Claro, Era claro, medio así, como tipo ANSES, ¿viste? claro. O, ¿viste? Sí, 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 Hacer la sí. fila. Y era también, convengamos, una época del país muy compleja que terminó ese año volando por el aire el país, digamos, ¿no? Recordemos que fue el año donde terminó el gobierno de la Rúa volando por el aire, ¿no? Literalmente en un Sí, helicóptero, digamos, en ¿no? un helicóptero. Sí, 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 sí. Bueno, y bueno, yo soy de Ciudadela, digamos, de toda la vida, y bueno, acá se sintió mucho también. Claro, claro, claro.
y fue todo, hubo como mucha violencia de todos lados, digamos, ¿no? Claro, Empezando por los de arriba, ¿no? Como claro. dice, como el documental este, creo que es de Pino Solana, si no me equivoco, de Memoria de un saqueo, Sí, o me estoy sí, sí. equivocando. Sí, sí, Bueno, es de Pinó. en realidad, bueno, el saqueo empezó desde otro lado, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, fue un momento muy violento también. Ujú. Che, y Emilio, Mm. ¿vos qué recuerdos tenés de aquel Emilio de 19 años que tenía fuego, que estaba en fuego a uno, que estaba conociéndose con el metrónomo, que estaba Uy, mi amigo, con la lectura, con la redonda, la blanca, los temas, los dúos? ¿Cómo era ese sí, Emilio de aquel momento? y primero, digamos, como, no voy a negar que fue todo, hubo como una especie de desconcierto, ¿no? Un poco esto del metrónomo, cuando apareció Máximo con el metrónomo, fue, este, nos miramos fijamente el metrónomo y yo dijimos, ¿qué va a pasar acá? O ¿Cómo va a nos ser esta amamos, o nos relación? amamos Claro, o nos odiamos. Claro, nos claro, odiamos, ¿qué va a pasar? claro, claro. Este, y bueno, fue toda una situación en donde me tuve que acomodar a la lectura, este, y ¿Vos ya bueno, tenías banda en aquella época? ¿Ya tenías tus grupos y eso? sí de rock, Ah, sí, sí, bueno, está de rock. bien. Ok. Sí, 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 sí. Y pero ahí ya me empezó a interesar. Yo tenía unos amigos que, bueno, después terminé tocando, después me fui de gira en el 2005, no me acuerdo, a Tenerife, Ah, con mirá. el eléctrico, Ah, que se llamaba Tangabile, que yo creo que te había dado un disco, sonaba sí, bárbaro. sí, 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 me acuerdo, me Este, acuerdo. y ahí ya, bueno, antes de eso, bueno, ahí como que empecé a descubrir a un montón de cosas y esto lo del metrónomo, lo de la partitura, como un camino, o sea, como ayudas a entender una música que yo empezaba a conocer mucho más compleja, porque en realidad yo tampoco vengo de familia de músicos. Ah, bien, buen Eh, detalle ese, ¿eh? y Buen no, o detalle. sea, en mi casa pasó algo muy, muy loco, que fue que mi vieja toca el piano increíble, Ah, pero ¿qué mirá. pasa? No lo tocó nunca. Ah, ah, mirá. Esto es tipo de diván, ¿no? Pero cuando se separan otras cosas del caos de ese momento fue que unos años antes se separaban mis viejos Sí, y en el momento que se separan yo escucho por primera vez el piano. mirá. Tocado por tu Y ahí, vieja. sí, Mirá, y ahí fue como, digo, y ahí fue que empecé, mirá, y después un amigo mío que, bueno, que después murió, que me enseñó la guitarra, ¿viste? Ujú. Y me acuerdo que fue el bajo, cuando me dijo, che, mirá, yo toco esto. Y cuando vi el bajo dije, chao, pero me olvidé, ¿eh? Mirá, Lo toqué así, sentí el grave y dije, qué loco, es ¿no? esto, Qué es loco, esto. ¿no? O sea, no lo dudé ni un minuto, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Fue como, viste, como varias cosas, pues yo Hay, no hay, tenía idea. viste que el año pasado, no sé si viste que nosotros con un colega, con Mariano Martos, hicimos una serie de charlas, unos encuentros en realidad, de bajistas de Sí, distintas épocas, bajistas pioneros, bajistas históricos, bueno, las chicas bajistas también hicimos uno muy interesante. Y en una de esas charlas estuvo Reinaldo Raffanelli, viste, el bajista de Sui Generis, sí. de Color Humano, bueno, de un montón de, con una tradición de las épocas primigenias del rock argentino. Y en un momento hablando de esto, por qué habías elegido el bajo, bueno, y cada uno fue contando cómo llegó al bajo, y Rinaldo contaba que él era guitarrista, en realidad él era guitarrista, y que también pasó, había una banda de amigos, qué sé yo, que querían armar una banda, y uno que cantaba, y bueno, él empezó tocando la viola, y había uno que tocaba el bajo, pero se ve que el que tocaba el bajo parece que era medio de madera, entonces Ujú. él dijo, bueno, che, Rinaldo, ¿querés tocar vos el bajo? Dale, bueno, y dice, cuando agarré el bajo, me enamoré del instrumento, me pasó algo y dice, yo creo que en realidad
nosotros no elegimos al instrumento, el instrumento nos elige a nosotros. Y me quedó esa frase muy fuerte, porque me parece que a todos nos pasó una cosa parecida. Yo en realidad llegué al bajo después de haber tocado 10 años la guitarra, un montón Mirá, de tiempo. Y también unos amigos me dijeron, che, vamos a armar una banda, pero somos tres violeros, no vamos a tocar tres violeros, es decir, es demasiada gente, ¿viste? Demasiada cuerda. ¿No te animás a tocar el bajo? Y dale. Y ahí empecé y nunca más lo dejé, pero además nunca más dejé la guitarra. Eso lo llamemos claro. interesante. No es que abandoné la guitarra, no. Mi instrumento profesional fue siempre el bajo eléctrico, pero la guitarra siempre ahí quedó, siempre como acompañante. Yo lo usaba mucho en las clases, o lo Sí, uso me mucho en las acuerdo. clases. ¿Y qué opinión tenés de tu movimiento de aquel momento entre FOBA 1, FOBA 2 y FOBA 3, que es como la base de todo lo que viene después? Porque además convengamos que los materiales, tanto de nivel 2 como de nivel 3, son bastante complejos y como decíamos en la charla anterior, en la charla previa, hay que estudiar mucho para estar a tono con ese material. ¿Cómo lo viviste esa energía de estudiar materiales nuevos, música nueva, leer melodías, leer bajos, tocar acordes? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, enriquecedor, porque el primer año fue, como te decía, un año de acostumbrarme a ciertas cosas que no tenía contacto. Claro, Entonces fue como, bueno, va por acá. El segundo año se ven cosas hermosas, además. sí, Se ven lindo temas re repertorio. lindos, Sí. claro, lindo repertorio. Entonces, como lo viví como entendiendo el camino. Ujú, Si yo hago esto, puedo hacer esto. Y la claro. verdad que, y bueno, el salto, como te decía, el salto del segundo año al tercer año, yo sentí que tuve que estudiar un montonazo, Ah, montonazo. bien, Pero con mucho goce, ¿eh? bien. Como que ahí se abrió, ya el tercer año de FOA, ¿no? Porque yo Sí, me confundo. El tercer año de FOA yo no lo considero como formación básica. O sea, yo tampoco, nosotros teníamos, yo o sea, tampoco. agarrábamos un tema y teníamos que tocar el bajo, tocar los acordes, teníamos que tocar, hacer un bajo, vos te ponías a tocar la melodía, cambiabas la rítmica de melodía y te teníamos que seguir, que eso fue un ejercicio que me acompañó después en mi carrera, ya tocando, porque trabajando y todo eso fue como el metrónomo, como muchos consejos que me has dado. Yo siempre cuento a mis alumnos también, más allá de la parte creativa, que hay que decirlo, vos siempre dijiste, bueno, este es el bajo y ahora ustedes creen el bajo, creen un bajo. Después Claro, eso se convirtió en crear melodías, en eso se convirtió en escribir el fraseo de la melodía, lo cual es un laburo interesantísimo, muy porque la cabeza interesante. empieza a funcionar. Pero me acuerdo que vos me decías, ya empezado el primer, segundo año, me decías, si vos querés hacer esto en serio y si querés laburar, y yo, vos tenés que saber leer, pero Claro. no leer más o menos, vos tenés que saber leer muy bien, Ujú. como si fuese el diario. Entonces, yo me iba al Parque Rivadavia y me compraba los libritos de solfeo y yendo en el 109 a la Facultad de Medicina, en realidad yo hacía kinesiología, el edificio está al lado, me iba leyendo el librito. Y tratando entonces cuando volvía con el bajo, me ponía a leerlo con el metrónomo, Claro. a ver cómo había, y la verdad que a mí me ayudó un montonazo también, para, Ujú, para todo, ujú. para todo, porque uno tiene después una velocidad de De, resolución diferente de también. procesamiento también de la música, ¿no? Claro, Es decir, vos cuando te pones a entonces, estudiar una cosa y vos tenés una lectura fluida, las cosas tardás una cantidad de tiempo determinado. Cuando vos no tenés esa fluidez necesaria y tenés que, llamemos, descular cada rítmica y cada compás, sí, es una eternidad. Por eso yo muchas veces, cuando veía que había alumnos que le costaba, que no fue el caso tuyo, es decir, vos eras un alumno, además de muy estudioso, muy serio y muy musical,
Entonces, las cosas que yo te corregía a vos eran como básicas, pero había otros alumnos que había que trabajar bastante para lograr resolver lo que por ahí vos tocabas en una clase, a otro le costaba cuatro, ¿viste? Entonces muchas veces yo le preguntaba a los alumnos, ¿vos cuánto tardaste en tocar, en estudiar, mejor dicho, la melodía de esta canción? Y me dice, ahí debo haber estado entre lunes, martes, miércoles y unas 8 horas más o menos. Digo, 8 horas para sacar una Claro, melodía. Le digo, a ver, ¿cómo haces para estudiarla? Explícame cómo es tu proceso. Entonces, claro, el alumno me decía, y yo me pongo con el bajo, la partitura y empiezo a leer. Digo, pero tu nivel de lectura no te da para hacer eso, ¿eh? Es decir, eso lo puedo hacer claro, yo, que tengo una lectura muy fluida y que entonces yo puedo leer, como decíamos antes, como el diario o como el libro. Digo, vos lo que primero tenés que hacer es comprender la rítmica, solfear la rítmica, poner el metrónomo, solfear con el metrónomo, después ver las notas, digitar, armar las digitaciones, si hay cosas raras en la digitación, por ahí escribirlas. Y después recién cuando tenés esos dos elementos, empezar a juntarlos. Claro, sí, era como ver la luz para los alumnos, porque claro, claro, se sí, 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 sentían, se sentían que había algo que no funcionaba y que pensaban que eran ellos que estaban equivocados. Y lo que estaba equivocado era el entramado de cómo hacer el trabajo, digamos. Entonces digo, vos no podés estudiar 10 horas un bajo, no te puede llevar 10 horas un bajo, no, te tiene que llevar mucho tiempo, pero la forma que yo tenía de enseñar era tratar de que el tipo aprendiera a estudiar, que ese yo creo que es el claro, gran eso. problema, ese es el gran Ujú, problema de todos, que muchas sí, veces son problemas musicales y muchas otras veces no son problemas musicales, son problemas más profundos, que tiene que ver con la persona, con su psicología, con su educación en las escuelas primaria y secundaria, con su educación cultural en la familia, qué pasa en el entorno de la familia. Entonces eso también impacta mucho en que un alumno cuando vaya a estudiar una carrera como es la Marechal o como es la EMPA, se enfrente a un montón de situaciones que lo sobrepasan sí, totalmente. Entonces yo sí, recuerdo que sí, en ese sentido vos eras como un alumno, digamos, muy responsable y que respondía a lo que había que tocar. Cuando yo contaba cuatro, vos tocabas. Eso era importante, claro. Después pifiaría, no importa, pero sí, digamos, sí, había sí, una obvio. cuestión de hacer música en la clase, que yo siempre fui de esa política, digamos, de que la música se aprende tocando, ¿no? Entonces, bueno, Sí, ¿estudiaste tal tema? Dale. ¿Vas a tocar la melo? Bueno, dale. Cuatro y vamos. Tenés que tocarlo. Si te equivocaste, sí, sí, después sí, sí, vemos por qué te equivocaste, si le pifiaste la nota, si te pusiste nervioso, si digitaste mal, por ahí, viste, a lo mejor la digitación que vos usaste no era la más adecuada, y a veces yo veo que los alumnos se complican en las digitaciones, especialmente en la mano izquierda, este, cosas que las hacen mucho más complicadas, y cuando vos se lo explicás, pero mira, esto vos lo podés tocar acá. Tu, 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 tu. Y el tipo te dice, ¿y es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, claro, ¿viste? Bien, es como decir, fa, boludo, me abriste una claro, puerta increíble, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, es eso, ¿no? Es el aprender a estudiar, a analizar, porque al Totalmente. principio va a costar, porque es un cambio, como te decía, ¿no? Al principio a mí ese primer año, yo me acuerdo que me costó internamente, ¿viste? Como Claro, y sí, eso. Y después el proceso de entender y ir ver cómo iba la cosa, me agilizó el general, digamos. claro, Pero para tuve que ahí este, trabajar. meterle, trabajar. Yo a mis amigos les decía, yo estudiaba, eh, se sorprendían, no sé, yo estudiaba kinesiología y acá yo en ese momento todavía vivía en la casa con mis hermanos y mi vieja y este, ellos saben muy bien, yo estudiaba más, o sea, más música que kinesiología, o sea, estudiaba mucho más horas.
Es Este, que no es lo mismo, además son otros saberes y otras inteligencias también. Yo he tenido muchos alumnos, como el caso tuyo, que estudiaban dos carreras en forma paralela y siempre tomando la música como segunda. ¿Viste? Como decir, bueno, estudio sí, abogacía y música porque mm, me gusta, porque creo que a lo mejor puedo avanzar y qué sé yo. Y me acuerdo un alumno de la Marechal que más o menos debe ser de la misma época que vos, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que el flaco estudiaba abogacía y estaba mm, como en la mitad más o menos de la carrera de abogacía y estaba en FOBA 1 debajo. Y le costaba, ¿viste? Le costaba, no era fluida la cursada del flaco, solfear le costaba, el metrónomo le costaba, había ciertos condicionamientos que vos tenés que entender, ciertos condicionamientos matemáticos para poder entender la música. Si no mm, entendés esos condicionamientos matemáticos, difícilmente logres tocar un instrumento formalmente, digamos. En un cumpleaños sí, en una fiesta sí, pero no creo que pueda llegar a ser músico algún día, profesional digo, ¿no? Entonces en un momento, pasado unos meses, el pibe me dice, mira, profe, tengo que decirte algo, estudiar música, yo pensé que era mucho más sencillo, pero es mucho más difícil que estudiar abogacía, mucho más difícil. Digo, bueno, está bueno que saques esa conclusión, porque yo pienso lo mismo. Creo que estudiar, claro, sí, creo que estudiar un sí, sí, instrumento lleva mucho tiempo, muchos años, lo he repetido varias veces en las charlas, muchas horas culo, ¿viste? Sentarse y equivocarse y tocar la parte lenta para que después salga rápida y repetirla mañana, repetirla pasado, porque vos tenés que ir a la clase el miércoles que viene y tenés una semana hay para que, estudiar y tenés que estudiar todos los días para llegar a la clase del miércoles que viene con la canción, con la melodía, el bajo, la armonía puesta, todo en su lugar. Y es un proceso que lleva mucho tiempo por día. Entonces te sí, creo lo que vos decís que estudiabas mucho más bajo que kinesiología. Porque además sí, impactan otras cosas también. y está en relación también, está en juego también la creatividad, está en juego esto de lo Claro, matemático, vamos a llamarlo así, lo físico, o sea, la totalmente. motricidad fina, la relajación, la concentración, esto que hablábamos nosotros hace un rato del tema de la concentración, de trabajar la concentración. Tremendo. Uno puede decir, ah, sí, mira, esto es así, bueno, dale, vamos a tocar los 5 minutos seguidos. ¿Cómo te va? Ni hablar después cuando empezás a laburar, como decías vos, con el tema de las comedias musicales, 3 horas, dale, vamos a hacerlo. Quedás Entonces, quemado, eso ¿no? lleva, claro, eso lleva un entrenamiento a conciencia, el entrenamiento, porque si no, después no sirve de nada. Ujú. Pero sí, yo estudié muchísimo. Bueno, de hecho, cuando estaba laburando en el almacén, el glorioso y dorado momento, La Rioja y San Juan, sobre Uf, La Rioja, Parque eh, Patricio. sí, este, Barrio del Globo ese. sí, no, mirá, sí, sí, me acuerdo uno del Globo que me venía a afanar. Qué lindo. Este, sí, sí, lindo muchacho. Bien. Este, no, y ahí yo pues lo que hacía es me llevaba el bajo Sí. y lo ponía entre la mesa donde guarda los fiambres abajo, ¿viste la ladera? Y la mesada, que hay un espacio. Y yo dejaba el bajo ahí y cuando la gente no venía tanto, sacaba el bajo y me lo ponía a estudiar. No lo guardaba, pin, lo ponía ahí. Qué bueno. Sí, sí, sí. El almacén, que vos me decías, tener cuidado. Claro, cuando vos me contabas que trabajabas en un almacén los domingos, me acuerdo que me decías, yo decía, Emilio, tené cuidado, porque vos estás laburando con cuchillos, con la cortadora de fiambre, que, no sé, en un descuido, viste, a veces te puede pasar un accidente y chau, chau. Yo recuerdo una anécdota de un alumno de la EMPA, que el flaco era de nombre Epumer, se llamaba el pibe, no me acuerdo el ¿Ya? apellido. Bueno, venía, viste, un flaco bien, que venía bien. Me parece que estaba en nivel 1 también.
Y deja de venir, ¿viste? Deja de venir. Y dije, bueno, a lo mejor el flaco, ¿viste? No pudo venir más o lo que sea, ¿viste? Que uno a veces no se entera. Quizás ahora con los medios de comunicación que hay es más Está más, fácil claro. comunicarse con los alumnos, pero en aquella época no. Entonces pasan como, no sé, 4 meses y un día aparece en la clase, ¿viste? Oh, le digo, ¿qué haces, Boomer, tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Digo, ¿qué te pasó? No, Todo esto. El flaco se había cortado este dedo, el flaco laburaba en una imprenta, me parece. Se había cortado este dedo de cuajo en una imprenta. Y no se oh, cortó los otros de casualidad. Dije, uy, boludo. no, Eso, no, bueno, tremendo, tremendo. yo me corté, te contaba, yo me corté con la circular, esa la de fetear, Sí, porque a la máquina, digamos que le faltaba mantenimiento, entonces cuando vos la apagás, eso gira. claro. Y cuando te vienen a pedir, viste, que por ahí te piden un pedazo de jamón grueso, Sí, o sea, cocido para después ellos hacen poner la picada, te piden grueso. claro. Eso se levanta así y queda la cuchilla así, ¿viste? Ah, Yo apagué y pensando que eso había dejado de girar, giro y me ah, cortó acá. uh, Pero de pedo no me cortó un tendón. uh, Pero bueno, yo qué sé, fue qué- divertido. qué- Ah, eso no, pero bueno, No, no, una la gente, experiencia de vida fue seguro, ¿no? Y ahora que vos sos un músico que toca en el Teatro Colón, por ejemplo, te ves de acordar de eso y decís, mirá qué loco, ¿dónde estaba yo en aquel momento? Y de repente estás subido al escenario del Colón y decís, mamadera, ¿no? Qué cambio de vida, eso, ¿no? eso a mí de todas formas, me nutrió un montón, Lógico, eh, porque eh, o sea, ves otro aspecto de las cosas. Hay gente por ahí que no estuvo en contacto, que es lógico, yo tampoco, digamos, es imposible estar en contacto con todas las cosas, claro, pero sí, pero sí lo que uno puede hacer es tener esta empatía con lo que te rodea. Y quizás totalmente. hay ciertas cosas que te producen esa empatía o uno está abierto a eso y laburos como ese, el almacén, o bueno, yo he laburado en Yakult vendiendo yogures, Claro. Mm. iba caminando, claro, iba caminando con la cosa y te hacían caminar este, kilómetros este, con el gorrito así, hola señora, vengo a ofrecerle, bueno, y todo el speech. Entonces, eso del contacto con la gente, después cuando estás y haces otra cosa, yo estoy muy agradecido de todo lo que ¿Sabés pasó. qué es eso, Emilio? La calle, ¿viste? La calle. Que eso muchas veces a muchos colegas nuestros le falta, porque muchos tuvieron la suerte de venir de familias más acomodadas quizás que las nuestras. Entonces, claro, muchas veces yo veo compañeros míos que han trabajado en teatro o mismo profes de las escuelas que se quejan, ¿viste? Del laburo, este laburo de mierda, que la escuela, que hay que enseñarle a los pibes lo que es la redonda. Digo, loco, Mm, este tipo no sabe lo que es laburar, ¿eh? Yo laburé también de operario, laburé de cadete, de empleado, entonces sé de qué se trata la calle. sí, Entonces por eso yo respeto mucho mi trabajo y siempre respeté mucho mi trabajo de músico y de docente, digamos, ¿no? Con el respeto que se merece el alumno, porque el alumno va ahí en búsqueda de información y vos sos el que le genera esa información. Entonces si vos al tipo lo tratás mal, le faltás al respeto, no le das la bolilla suficiente porque el tipo no te entiende lo que es una redonda de primera, vos tenés que tener sí, las herramientas necesarias para que esa persona, si no es una clase, 3 clases, 4 clases, 8 clases, 14 clases, en algún momento entienda lo que sí, es la va, redonda. Pero, viste, me he encontrado con muchos colegas que, claro, no tienen esa calle que vos decís, porque nunca laburaron de otra cosa, y eso te da otro roce también con la vida. Entonces, si no, yo solamente toco jazz, loco, viste, la vida pasa por otro lado también. Este, sí, sí, a mí me pasó, a mí yo recuerdo algo muy, muy corto, que me pasó, estábamos tocando en un festival, llamado Festival Internacional o algo así de música clásica en Ushuaia, ujú, hermoso, con compañeros que tocamos
todas obras de Beethoven. No me Ah, acuerdo si llegamos a tocar las 9 sinfonías, mira. pero algo así. Sí, conciertos de violín. Y me acuerdo que estábamos en un hotel impresionante y tocábamos, estábamos así ensayando, y el día, no, el día del concierto, y cae un mozo que debía tener unos, no sé, 50 años, con una bandeja con sándwiches. Ujú. Y un pibe, que es un divino, a veces es el momento, bueno, pero le habló mal, le dijo, viste, el tipo dejó la bandeja así, y dijo, pero esto es solamente de jamón y queso. Y yo estaba ahí y veo un ventanal, no sé si fuiste alguna vez a Ushuaia, No tengo bueno, la un suerte de conocerlo. ventanal con todos los cerros, eso que tiene hermoso, con el mar, Sí. nosotros de arriba con los trajes, con el que se están por tocar. Claro, una película era. Claro, y después lo agarré y le dije, loco, ¿vos te diste cuenta que hay un tipo que puede ser tu papá que necesita hacer esto porque si no, no come? Está Que él no laburando. compró los sándwiches y vino y te dejó amablemente los sándwiches acá, y vos le estás diciendo a él, le estás recriminando a él que son solo sándwiches de jamón y queso. ¿La entendió? Pero es eso, ¿viste? Como, o llámate al silencio, no sé. Yo qué sé, ¿viste? Pero no, a mí me ayudó muchísimo elaborar otras cosas, y me ayudó también para disfrutar mucho de lo que hago, ya sea tocar Yo creo que en para disfrutar más teatro. todavía de tu profesión, yo creo que eso te Sí, ayuda a entender que lo que nosotros hacemos profesionalmente, o en el caso docente, vos también que trabajás como mm, docente, este, yo creo que uno ya a mí me cuesta, mucha gente me mira raro cuando yo digo esto, yo no laburé nunca en mi vida, porque para mí fue un pleno disfrute dar clases, mm, tocar en las comedias musicales, todos los laburos que yo hice fueron un pleno disfrute. Entonces, yo sentía que iba a hacer algo que me gustaba, encima que me pagaban, me pagaban muy bien, o en las escuelas mismas, en la Marechal, en la EMPA. sí, sí, Para mí era un disfrute total. Entonces digo, ¿cómo yo voy a descalificar este trabajo o sentirme ofendido porque un alumno me dice que no entiende la corchea con puntillo? Si mi trabajo es ese, me pagan por eso y el tipo viene a buscar que yo le explique eso, entonces mi sí, sí, función es esa y la función de él es tratar de entender lo que yo le explico. Y si no me entiende, yo tengo la obligación como mm, docente que soy de plantearme herramientas, muchas herramientas, hasta que el alumno lo termine entendiendo. Pero muchos no claro. lo piensan así, ¿eh? Lo piensan como otra vez tengo que explicar lo mismo, otra vez este boludo que me pide lo mismo, que el acorde de do mayor. Uf, no, yo estoy para otra cosa, loco. Entonces, ¿para qué estás dando clase ahí? Si está para otra Bueno, a cosa. veces a mí me pasa que dando clases, cuando estoy en una situación en la que un alumno me pone en búsqueda de herramientas, Ujú, ¿no? O sea, el alumno es el que me ofrece eso de, bueno, a ver qué herramientas tenés para que claro, está bueno, ¿eh? encontrar una respuesta. Que el alumno te interpele está buenísimo también. Y yo en esa búsqueda me encuentro en una situación de que me expone a ciertas dificultades mías. En esa búsqueda de soluciones para el Claro, alumno, me claro, pone a mí diciendo, mirá, yo tengo esta dificultad en encontrar una respuesta, en encontrar un claro. proceso, Y que es mi además que, trabajo. y además que vos tenés 10 alumnos con la misma problemática y una sola respuesta no te sirve para los 10. No, Vos tenés que encontrar 10 respuestas distintas, porque cada uno sí, de esos 10 pibes lo va a entender de distintas maneras. Entonces tu trabajo como docente es decir, bueno, Carlitos lo entiende de una manera, Pedrito lo va a tener que entender de otra y Laura lo va a tener que entender de otra. Mi trabajo es encontrar cómo ellos tres y después los 10 que sean entiendan el mismo concepto
de 10 maneras distintas. Ahí donde uno tiene que claro, empezar a crear su sistema educativo. Y decir, claro, bueno, a ver, la redonda yo sé que es así, que dura 4 tiempos, y el sí, metrónomo. Yo he tenido alumnos, me acuerdo un pibe en la Marechal, que estuve todo el año con la primera página de FOBA 1, que son redondas, blancas y negras. Todo el año, ¿eh? No pudimos tocar casi al final recién uy, corcheas. Y yo decía, ¿cómo puede ser que le cueste tanto? ¿Viste? Porque si la mayoría de la gente lo toca en una clase o 2 clases como mucho, sí, 3 clases como mucho, si no sabe nada y nunca estudió música. Y un día, era el primer alumno del día miércoles mío. Entonces muchas veces me ayudaba a armar el aula, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces un día le dije, va, aguantame que voy a hacer un trámite a la preceptoría. Y cuando lo vuelvo, lo encuentro el flaco tocando acordes, ¿viste? Digo, digo, vos tocás el loco, bajo. Claro, claro, además tenía buen sonido, tocaba acorde, tocaba sí, así medio brasilero. Digo, pero loco, vos tocás el bajo, tenés buen sonido, sabés lo que es un acorde. ¿Cómo puede ser que no entiendas lo que es una redonda, una blanca y una negra? No le pudimos encontrar la vuelta, ¿viste? Entonces también mirá, pasa que la dicotomía a veces entre el estudio, llamémosle de oreja de un instrumento, y de ahí trasladarlo al papel, digamos, hay gente que ese proceso le resulta muchas veces imposible, porque claro, han trabajado tanto con la oreja y tanto con la intuición que verlo en un papel les cuesta horrores. Yo me acuerdo de un caso de un flaco, yo en una época di clases en el Conservatorio de Morón, cayó un flaco que no sabía lo que tocaba, era un animal, era una especie de yaco del mm, conurbano bonaerense, ¿viste? no, Me dice, yo lo que quiero es aprender a leer y escribir música. Bueno, le digo, está buenísimo porque yo medio que me especialicé en ese tema, ¿viste? Toda mi vida. sí, ¿Sabés que no pude hacerle hacer entender lo que era una negra con puntillo y una corchea? No pude, el mirá, flaco no lo entendía. Le digo, pero vos lo tocaste miles de veces. Pum, pum, sí, pum, 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 pum. Y el tipo no lograba entender la teoría con la práctica y se fue muy frustrado. Pero mirá lo que te uh, estoy diciendo, negra con puntillo y corchea, sí, no sí, 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 síncopa muy, en muy semicorchea, fundamental, ¿no? no, no, Claro, no, muy rudimentario y el flaco no lo podía hacer. Es decir, y su nivel de instrumento era tan alto y su nivel de conocimiento del lenguaje era tan elemental que nunca lo pudo relacionar uno con el no lo otro. puedo relacionar, mirá vos, Quisiera pasar a otro plano, Emilio, que es sí, cuando vos entrás al ciclo superior, entrás a bajo tango y haces la carrera de bajo tango. ¿Vos tenías algún sí. contacto con el tango antes? ¿Te empezó a gustar en la escuela? ¿Cómo fue eso? Bueno, justamente antes de entrar, digamos, a la formación de grado, ya con tango, digamos, empecé a tocar con estos amigos que te digo que empecé a conocer a Piazzolla, Ah, que sí, digamos como que es mi camino de entrada hacia el tango, como le ha pasado a muchos, sí, que después terminó siendo mi camino de entrada también a lo que es el contrabajo, claro. por una cuestión de búsqueda de sonido, ¿no? O sea, Ujú. eh, pero sí, yo ahí había empezado a escuchar Piazzolla, y bueno, ahí, bueno, ya está. Porque Piazzolla te aparte, si no tenés antes la información, te la ofrece porque es una búsqueda. O sea, Piazzolla, empezás a escuchar eso, y si lees un poco, ya empezás, mira, bueno, tango tradicional, Troilo, la orquesta con Fiorentino, esto, Estuvo en Maligan, todos mira, lados. ya, claro, viste, Claro, como claro. todo está relacionado con él, digamos, de alguna manera. Entonces, me abrió todo un juego. Pero bueno, ya la formación de grado me acuerdo que eh, no era base, sabía que tocar o sea, teníamos que tocar melodías y no Había que solamente la escribir, melodía, ponerte a escribir. escribir los fraseos, que eso a mí me daba un laburo de escribir el fraseo, porque aparte uno lo va cambiando, ¿viste? Entonces Claro, después escribís, pero te hace trabajar el cerebro de una forma increíble claro, y claro. después ya rearmonizar el acorde y después escribir el bajo. La verdad que, bueno, después ahí ya empezás con los core melodies, ¿no? Claro, en primero.
en primero, con O Malena, con no me Malena, acuerdo si claro. tenías Malena. Malena, Ya. claro. Claro. Y claro, cuando suenan, cuando empezás a sentir que suena ese Malena, es increíble. Ahí ya, viste, Mm. ya es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Mirá. Pero lo que más tengo es del trabajo de formación de la última parte de la carrera es el tema, el proceso creativo. Es lo que siempre recuerdo. Mm. Sí, Esto sí. de estar en contacto a eso, y eso te lleva a escuchar el género también. Porque decís, bueno, voy a Claro, frasear. claro. Bueno, ¿qué vas a frasear? Inventado de todo. Porque también estaban los ejercicios de fraseo, ahora que me Claro, acuerdo. claro. Pero Sí, sí. de repente, no sé, decías, bueno, digo, ¿no? Vamos a hacer sí, vamos a seguir con Malena, no importa. Vamos a hacer Malena, bueno, dale, ok. La melodía, el bajo, pi, 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 pi. Bueno, ahora escribí fraseado. Y llega un momento que tenés que sentarte y decir, pará, voy a escuchar. Sí, Entonces escuchás, o a probar, empezar a a probar. probar. Pero digamos, Claro, tenés que, bueno, a ver, escucho, ¿viste? Bueno, escuchás Troilo, ¿viste? Escuchás claro, este, escuchás el otro. Entonces de repente tenés un montón, te empezás a llenar de un montón de información en ese proceso de búsqueda creativa. A claro. eso voy. Ujú, Eso por eso lo recuerdo como muy enriquecedor, toda esa parte. claro. Claro, pues no es solamente leer como era en la foga, digamos, sino que impacta No, de otra manera, digamos. Si vos tenés que saber la melodía, tenés que saber el bajo, tenés que saber los acordes, pero también hay todo un laburo que ahí yo, digamos, soy solamente el que te digo, mira, esto está bien, esto está mal. Allá mm, sos vos y tu cabeza y tu elección musical, de decir, bueno, ¿qué rítmica le pongo esto? Le agrego una nota, le saco una nota, le pongo esta rítmica, le pongo aquella otra. Entonces, por eso yo siempre insisto mucho que en el proceso creativo uno tiene que usar todas las herramientas que tenga. Tocar, cantar, tocar y sí, cantar, grabarse, grabarse cantando, grabarse tocando, tratar de tocar y cantar a la vez lo mismo, como hacía lo George mismo. Benson o que hace tanta gente importante, este, y tratar de buscar cuál es la herramienta que a vos más te da resultado. Porque hay algunos que les resulta mucho tocar. A mí me resulta tocar y cantar mucho. O a veces tocar la armonía y cantar me tira ideas o me tira cosas que no son las Claro. mismas que yo toco. Eso es lo loco también. Pareciera que el Mirá, cerebro está como partido de maneras de que vos puedas generar, en este caso música, primero desde la mecánica de los dedos, que en realidad los dedos están manejados desde acá, sí, ¿sí? Pero uno piensa que son los dedos lo que maneja. En realidad es el cerebro. Lo que pasa es que cuando vos generás, cuando vos creás un ejercicio o una composición o una obra o una ópera, lo que sea, vos tenés que tener varias herramientas y una de esas herramientas es cantar. Cantar a mí me parece una herramienta fundamental que a mí me ayudó toda la vida. Tocar otros instrumentos, la guitarra, el piano, algún instrumento de percusión. Todo eso hace que vos trasciendas el hecho de ser bajista y termines siendo finalmente músico, que es el objetivo hacia donde yo quiero llegar. sí, Además, vos después te totalmente. dedicaste a estudiar el contrabajo, que es un instrumento, convengamos, muy complejo técnicamente, Sí, muy complejo de hacerse amigo por una cuestión física, porque ya es un mamotreto importante. sí, Este, yo tengo un entonces, amigo, bueno, sí. sí, No, no, sí. decía que eso que sí tengo un amigo contrabajista que toca en la filarmónica, Ujú. que decimos esto de que el contrabajo lo dejas un poco y te eyecta, ¿viste? O sea, No, no, lo no. dejas un poco y es, obviamente, ¿viste? Todos dicen, bueno, el contrabajo, mismo pasa con el bajo. Bueno, es pu, 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 no, pará, tocalo en No, serio, no, 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 no. tocalo en No, serio. no, ¿Sabes lo que no, es? no, no, no. Agarrá el No. arco, empezá con, Sí, sí, empezá con con, eso solo. Sí, sí. con eso solo. Arpegios con el arco, ponele. No, ahí ya tenés para toda una No, vida.
y lo mismo, viste, cuando me dicen del bajo eléctrico, le digo, ¿vos escuchaste a Guido Martínez? Claro, Le digo, ¿qué estás hablando? ¿Escuchaste claro, a El Gordo Massa? claro. No sé qué bajo escuchaste, le digo, porque yo, no sé, me pareció escuchar, bueno, mismo Aznar, no No, sé de bueno, dónde, hay un montón de ahí está lleno, referentes, está lleno de pero digamos, referentes. este, pero bueno, una cosa que te quería decir a mí me pasó que este trabajo de hacer melodía, bajo, composición de bajo, todo eso me ayudó. Yo trabajé muchas veces que fue una experiencia increíble y que me ayudó en todo lo otro. Cuando te empezás a meter en el mundo del tango, digamos, Ujú. eh, hay mucha gente que te preguntan, ¿viste? ¿Vos viste la Emilio Balcarce, que es la Sí, orquesta sí, 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 Escuela de Tango? lo que esta escuela. O sea, no. Ah, Yo aprendí a tocar tango, si bien estudié en la escuela de arte, yo aprendí mucho tocando en las cantinas. La claro. primera vez que claro, yo empecé a tocar a través de Pablo Valle, que es un pianista que te contaba, Ujú. porque lo fui a ver y vi que tocaban sin partitura, sin nada. Entonces Claro. subía a alguien y tocaba y a mí me pareció mágico, ¿viste? ¿Cómo hacían, viste? Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y arranqué a tocar en un lugar que se llamaba Bolonia, en Devoto. Ujú. Ya me voy a acordar, me estoy tratando, es que Seguro Leijonte. Ah, Ahí mira. está. Que me acuerdo que yo iba con una libretita y el dueño me cargaba y me decía, estás anotando todas las fichas que tenés, me bardeaba, sí. Y obviamente cuando empecé a tocar, no me ponían micrófonos, no me Ah, pagaban. ah, ok, Claro, ok. Claro, claro. sí, sí, viste, y era, bueno, a ver, pibe, ponete acá, acomodate más o menos, pipipín, y cometía, imagínate, metía las patas, pero en todas, ¿eh? Me equivocaba en todas. Hasta que empecé a entender. Y eso lo hice mucho con el contrabajo y con el eléctrico, con los Claro. dos. En la comparsita, no sé si vos conocerás, hay un boliche ahí en San Telmo Sí, que se trabaja de esa manera. sí, sí. Y, A la y parrilla, como se llama a la normalmente. parrilla, Claro, exactamente. Y yo aprendí mucho, ¿por qué también? Porque tenía esto de haber trabajado eso en clase claro. y después ir a los lugares y tenía como esa herramienta. Siempre tenía esa herramienta ahí, ¿viste? Ujú. Sí, Entonces iba a ese lugar y no era solamente mi oreja, sino era una construcción armónica, o sea, claro. era una estructura la que yo estaba escuchando, o Ujú. la que estaba buscando escuchar y analizar. Claro. Y eso a mí me sirvió un montón, Mira. porque no fue ir y, viste, y tirar a ver a ver qué flechas meto y qué tiro a cualquier lado, sino que fue Mandar fruta, como mandar hacía fruta, mucho. qué bueno, un poquito, Claro. alguna ensaladera de fruta tenés, pero la búsqueda la construcción es de otro lado, me ayudó un Claro, montonazo. Es como claro. súper interesante todo ese trabajo. Y ya te digo, todo eso del metrónomo, de esto de analizar y ver la música desde un todo, o de lo más que podamos abarcar, Ujú. para hacerlo esencial en realidad. Claro. Y que no es poco. No es poco. Claro, que sería un todo, sería como mucho. Claro, claro. Y bueno, hoy en día me veo como usando eso que aprendí, desde ese lado que vos Claro, enseñabas y todo. claro, claro, Entonces, claro. y esa vuelta mía que vos decías a la escuela de arte para finalizar, Claro, voy a contar un detalle. sí, Emilio hace toda la FOBA y los 3 primeros años de tango desaparece durante 8 años más o menos, sí, aproximadamente unos 8 años, y un día me llama por teléfono. Yo pensé, dije, bueno, además yo sabía que él estaba trabajando, que él ya tocaba el contrabajo, estaba trabajando en un nivel ya de cierto prestigio, digamos. Entonces me llama a casa y me dice, mira, che, quiero terminar cuarto año de tango de bajo porque me quedó ahí colgada. Y le dije, loco, la verdad que te felicito porque en tu situación otro diría, no, ¿para qué quiero ese título de mierda, viste? Si no me va a servir para nada. Y
Y yo le dije, mira, Emilio, me encanta porque además me parece que la vamos a pasar bomba tocando juntos. Y la verdad que hicimos un año fantástico. ¿Qué fue? ¿En 2018? 2018, hermoso. Claro, Estuvo buenísimo. estuvo buenísimo porque digo, me ha pasado al revés, me ha pasado al revés y esto lo cuento siempre, de muchos alumnos que sienten que ya tocan, que ya saben, que no necesitan estudiar más nada y que me han mirado desde alto, ¿viste? Yo decía, digo, wow, qué espíritu, ¿viste? Que hay que tener para ir a una institución a mirar al profesor desde lo alto, no vayas, directamente, no vayas. Y me sorprendió tu situación de decir, necesito aprender más, a pesar de que yo ya soy un tipo que estoy tocando profesionalmente, que me gano la vida con eso, que ya toco el bajo, toco el contrabajo, te faltaba la última cosita para terminar la carrera y en vez de darla libre, en vez de darla libre como me han planteado mucha gente alguna vez, que vos tranquilamente lo podrías haber hecho. Me dijiste, no, no, yo quiero cursar, quiero ir con vos a los sábados a la mañana, me voy a levantar temprano los sábados, voy a ir. Yo dije, wow, ojalá todos los alumnos fueran así, porque realmente, además yo creo que aprendiste, que eso es lo interesante. Yo aprendí un montón. Me Yo acuerdo aprendí un que montón. empezaste a componer ahí, me acuerdo, Sí, sí. que me trajiste tu primer tema, digamos. Sí, sí, y de esa etapa, bueno, ahora de esa etapa salen un par de temas que voy a ver de este trío que te decía que estoy tocando, Mm. ver si lo puedo plasmar, porque tengo que vencer la barrera de un poquito de la vergüenza, ¿viste? Me da un poquito de No, cosa, no, no, pero no, bueno, hay que no, hacerlo, hay que hay hacerlo. que hacerlo. Pero, Muy interesante. Es muy interesante mm, que hayas tomado la decisión de estando en el lugar que vos estabas, decir, bueno, loco, voy a terminar la carrera, pues además ya habías cursado 6 años conmigo, es decir, vos pensás que es un sí, montón de tiempo y sí, sí, además sí, todo de corrido, es decir, no dejaste ningún sí. agujero en el medio, ni nunca faltaste, ni nada. En ese sentido eras un alumno muy responsable y la vida te llevó por giras o por cosas con las cuales después se te complicó terminar el cuarto año de la carrera y de repente, viste, cuando yo recibí esa llamada dije, wow, loco, qué loco, ¿no? Que haya gente que tenga tanta responsabilidad y especialmente tanto amor a esto, porque hay que tener amor para terminar una carrera, ir a la clase, hacer el trabajo práctico, componer un tango cuando vos nunca habías compuesto nada. Y me decía, no, yo la verdad que no me siento cómodo. Le digo, bueno, loco, esto se aprende haciéndolo, no hay otra Sí, fórmula mágica, digamos. Yo te sí, puedo sí, tirar sí. algunas ideas, pero digamos, a componer se aprende componiendo. Primero tocando música, porque uno tiene que aprender cuál es la tradición. Decir, bueno, a ver qué pasó con este, qué pasó con el otro, qué hizo Piazzolla, qué hizo Troilo, qué hizo Salgán, qué hizo tal, 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 tal y tal, como para después decir, bueno, yo tengo herramientas para componer. ¿Me interesa componer? Que esa es la otra. Hay mucha gente que no le interesa componer, se sienten intérpretes y Mm. con eso su Lo que pasa formación es que musical ya está. Y a yo, vos te interesaba. pero me encantó, pero aparte lo disfruté un montón Mm, porque no solo por el hecho de componer, que es re lindo, sí. es hermoso, o sea, es horas puro, un montón. Porque aparte empezás y estás, que le pongo más, que le saco, que no, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, ¿Qué quiero decir? pero ¿Qué quiero decir claro, con esa o, canción? o lo estás escuchando y decís, ¿qué hice? También, no, ¿por qué me esto acá? Claro, Bueno, claro. pero eso me llevó a esto que te vengo diciendo de una cosa lleva un montón de ventanas, un montón de cosas. La composición lleva más allá de la composición que estás haciendo a un montón de investigación, que es Claro, estudio, y es un montón de estudio. Porque mucho. de repente si saber que, viste, esta situación, o, viste, empezar a escuchar a ver qué puedo hacer acá, qué puedo hacer, qué rinde, qué no, empezar a escuchar los dúos viste, los dúos de Troilo y Grela, pero me lo empecé a escuchar con otra cabeza. A eso Ah, voy. claro, claro, claro. ¿Qué Y hicieron eso, esos tipos, no? ¿Qué hicieron estos tipos? claro. Claro. ¿Para dónde Y fueron?
para dónde fueron. Entonces no es Claro. solamente el disfrute o quiero sacar esa frase, sino que sería como el que ejecuta, digamos, desde el lado Claro. voy a ejecutar, entonces saco algún fraseo, sino de ¿por qué está esto acá? ¿Por qué hicieron la vuelta de esta manera? Ujú. ¿Por qué se pasaron la melodía así? No solamente cómo la tocaron, sino ¿por qué hicieron eso? ¿El por qué? Creo que la composición te lleva a esa pregunta, el por qué. Y ahí te Y encontrás. además estirarse a una pileta donde vos no sabés dónde vas a terminar. Es decir, vos sabés que la canción empieza en do mayor y que la primera nota de la melodía es un sol. Después de ahí no se sabe Sí, dónde va. no Por se eso sabe. yo tengo No, una gran sana envidia por los escritores, que yo admiro, pero muchísimo, porque vos decís, el tipo se enfrenta a un papel en blanco. Un día estaba caminando por la calle y pasó tal. sí, Yo digo, loco, el tipo después hace un libro así. Y el tipo salió de un día estaba caminando por la calle. O sí, el título X. No sé, en este caso Japón desde una cápsula. El tipo cuenta la historia de su viaje a Japón y se manda un flor de libro escrito de una manera maravillosa, que sí, sí, sí. lo recomiendo, Julián Barsavsky, que cuenta su historia en Japón. Este, pero digo, ¿cómo vos tenés un papel pentagramado delante tuyo y yo te propongo componer algo y vos nunca compusiste nada? Y decís, ¿qué hago? ¿Con qué empiezo? ¿Con qué idea empiezo? ¿Qué, el tema va a estar en cuatro, va a estar en tres, va a ser una milonga, va a ser un vals, va a ser un tango canción, va a ser lento, va a ser más rápido? Hay una bocha de variantes que dice, por eso digo, ¿qué vas a contar vos en esa canción instrumental encima? Claro, Pues si sí, me sí, dice sí, sí. letra, la cosa por ahí es más, quizás más fácil, pero instrumental, la ¿Cómo lo ventana que se contás? abre, claro, la ventana que se abre es inmensa, inmensa. Sí, Otra, sí, otra sí, cosa que sí, sí. quería charlar cortamente, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, es tu Mm, interesante trabajo, digamos, sobre la música popular y sobre la música académica, cosa que no es ujú. muy usual encontrar en los músicos, porque generalmente los compartimentos están bastante estancos. Los músicos académicos pertenecen al mundo académico, los músicos populares están por su lado, pocas veces se juntan. Cuando los músicos clásicos quieren tocar música popular, la mayoría de las veces fracasan. Cuando los músicos populares intentan tocar música popular, la mayoría de las veces le va mejor, digamos. Y el caso tuyo, podés convivir tranquilamente con ambos mundos. Contame sintéticamente qué es eso. Me parece que es entrar, eh, digamos, partamos de lo mismo que es música, no voy a decir nada loco, pero Claro, que cada lugar tiene como sus formas en lo que es la ejecución, sus complejidades. No sé, vamos desde, vos estás tocando con un cuarteto, folclore, o estás tocando tango, o lo que sea, y de repente estás tocando, vas al teatro y estás tocando con una fila de 6, 8 contrabajos a la vez, con la cual vos ya no tenés esa, eh, ese aire entre nota y nota tan tuyo. claro, Entonces, estás trabajando una maquinaria. ya es Es una otra fila cosa. de contrabajos, digamos, que en la música popular Sí, no se acostumbra no. a eso, claro. No. Entonces, ya desde eso, hasta la gestualidad del director, hasta lo que te propone el jefe de fila, digamos, el solista, es como una cosa diferente en ese sentido. Después lo que une y lo que me pasa a mí es que yo disfruto de las dos cosas mucho porque es la empatía de lo que está pasando alrededor. Claro, claro. A mí me pasa eso. Qué importante que es eso, ¿no? Es decir, disfrutar tanto de un lugar como del otro y disfrutar de la música y disfrutar del instrumento, ¿no? A mí me parece, yo ayer toqué en un lugar que se llama Pizza Cero, que son unos genios, los dueños son unos capos, con el trío.
y yo estaba prendido fuego, me prendí fuego, pero me prendí fuego. Y me pasan en teatro. Claro, Me claro, claro. acuerdo una obra, Andrea Genier, que algunos lo conocerán en la película Filadelfia, que Ujú. trabaja Denzel Washington y el otro que es reconocido, que es Sí. el que es homosexual, que tiene sida, Ah, bueno, y que lo echan, bueno. Hay una área de ópera que la canta María Callas, que es muy famosa, ujú. de Andrea Genier, que habla del amor y bueno, como un lugar de salvación es el amor. Yo de las 6 funciones que fui, me puse a llorar las 6 veces, tocando. Tremendo, tremendo. Pero ¿cómo no vas a empatizar con? Yo no puedo mirar el reloj cuando estoy tocando eso. No, Ahí, entonces a mí me pasa eso. Yo no miro el reloj cuando estoy tocando eso, no miro el reloj cuando estoy tocando con mis compañeros en una gira o en una pizzería. Y claro. eso es lo que a mí me lleva a poder estar de la mejor manera que yo pueda hacer en esos ámbitos. Bien, buenísimo. Che, Emilio, nos quedamos sin tiempo. Dale, Te agradezco enormemente esta charla porque fue muy rica, muy divertida, además la previa también con la previa, anécdotas. la previa, la previa duró como 3 horas más o menos. Me parece que voy a tener que Arran- hacer otro ciclo donde voy a incluir las previas, solamente las previas. Lo que pasa es Solamente que la. hubo gente que hicimos previa de 4 horas, ¿viste? Entonces, Uf, claro, lo que pasa es que ahí empiezan a aparecer nombres, ¿viste? No, ya no, hay es que tener muy, cuidado. es muy peligroso. Así Hay que que tener bueno, cuidado. en este caso terminamos el capítulo 11 del ciclo que yo denominé Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. En este caso, Emilio Longo, gran bajista, gran contrabajista, gran persona especialmente. Fue un placer tenerte en el ciclo, Emilio, y te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias Máximo por esto y me encantó que me hayas llamado Dale, para disfrutar de esta charla. dale. Nos veremos pronto, seguramente. Ojalá. Un Chao, abrazo Máximo. grande, loco. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Gracias chao. por todo.